Mateo 28. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos, Padre. Prepáranos ahora, capacítanos, Señor, para el estudio de tu palabra. La consagramos a ti, Señor. Ven, Espíritu Santo, danos sabiduría. Aleluya. Imprime tu palabra en nosotros, Señor. Inscríbela en las tablas de nuestro corazón, Padre. Penetra en lo hondo, Señor. Con divina elocuencia, Padre, que tu palabra resuene en esta mañana. Y a ti te daremos toda la gloria y toda la honra por cualquier buena cosa que salga, Señor, de este momento. En el nombre de Jesús. Amén, amén. En el versículo 17 habla de que Jesús se les apareció a los discípulos, los convocó en el monte de donde Él ascendió al cielo. En el versículo 17, Mateo 28, dice, y cuando le vieron, le adoraron. Wow, le adoraron. Uno no ve muchas veces en que a Jesús lo adoran. ¿A quién solamente debe ser adorado? Dice la Biblia, Dios. Y los discípulos adoraron a Jesús y Él recibió su adoración. Por eso es que nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Porque Él es digno de adoración, como lo es el Padre también. Lo adoraron. Y yo creo que al adorarlo estaban reconociendo su señorío, su absoluto control, su estatus como hijo de Dios. Ya no era el Jesús que caminó con ellos durante los años de su ministerio humanamente, sino que ahora es un ser glorificado, es un ser que ya ha cumplido su tarea y ahora es digno de adoración. Y es interesante que dice aquí, pero algunos dudaban. ¿Sabe usted que siempre en la iglesia, en toda la historia de la iglesia, hay gente que están claros en lo que es ser un cristiano, un creyente, una persona comprometida, una persona generosa, una persona entregada? Pero siempre hay los que dudan, ¿no? ¿Verdad que sí? Siempre hay como que los que no están seguros. Siempre hay los que le buscan 5 patas al gato. Siempre hay los que están en proceso, como estaba... ¿Quién fue el que dudó de Jesús? Tomás. No, siempre hay los Tomás, están ahí como buscando, no, yo necesito una prueba más. Y están siempre allí cuestionando ciertas cosas. Es interesante ese detalle, pero algunos dudaban. Pero a mí lo que me interesa es lo que sigue. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. Yo quiero que tú te detengas ahí en ese mandato del Señor. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén. En este pasaje vemos al Señor darles una última gran encomienda a estos discípulos que Él va ahora a dejar encargados de la evangelización del mundo, de continuar la tarea que Él inició durante su ministerio terrenal. Ahora estos discípulos tienen que convertirse en adultos. Antes eran adolescentes a lo máximo, con papá allí presente. Ahora papá se va de viaje por un largo tiempo y los deja a ellos en cuidado de la casa. Y Él va a estar arriba, vigilándolos, ayudándolos, capacitándolos, cuidándolos, enseñándoles a través del Espíritu Santo que Él habría de hacer descender sobre ellos. No son solamente los 12 discípulos los que están aquí. Son probablemente muchos más que están con Él mirando esta situación. Y el Señor le dice, o si hicieran ellos solamente, a través de ellos, todos los que los siguieran de la iglesia iban a tener que llevar a cabo esa encomienda, porque no eran ellos solamente, sino nosotros también, todos los que habrían de continuar generacionalmente la iglesia tenían que ejecutar este mandato. Y el Señor les dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y vamos a ver un poquito qué quiere decir eso de hacer discípulos de todas las naciones.
Y es interesante que Él les dice primero, antes de darle la encomienda, le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué el Señor señala eso? Porque Él quería decirles, ¿saben qué? Yo les estoy dando una encomienda terriblemente difícil, grande y ambiciosa. Pero no teman, porque el que les dice que lo hagan tiene poder para asegurarse de que ustedes lo puedan hacer. Amén. Él está diciendo, mírenme a mí, enfóquense en mí y reciban de mí, que tengo todo poder, toda autoridad, y ustedes van a poder ejecutar lo que yo les estoy diciendo que hagan. Que cuando el Señor nos dice, vayan y hagan algo, es porque Él sabe que nosotros lo podemos hacer con su poder y con su ayuda. Él habría de enviar el Espíritu Santo en un momento dado para precisamente cumplir con esa misión de evangelizar el mundo. Y había una serie de cosas que ellos tendrían que hacer. Habría una serie de virtudes que ellos tendrían que ejercer para que ese mandato del Señor pudiera cumplirse. Imagínense lo que el Señor les está diciendo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Eso incluía a los mayas y los aztecas que estaban por allá en México y en Centroamérica haciendo sus cosas. Incluía a los asiáticos que estaban en la China sin ni siquiera sospechar ni siquiera que existía Jerusalén. Los que estaban en África también, que no conocían nada del Evangelio. Las naciones de la India, de Alaska, todas esas tribus de Rusia y del norte, el imperio romano con todo su poderío. Todas esas naciones de la tierra, imagínense, le está diciendo a 11 discípulos, porque faltaba Judas, y a todos los que estaban debajo ya de ellos, vayan ahora de esta pequeñita pedazo de tierra que es Jerusalén, y discipulen a las naciones, y predíquenles el Evangelio. ¿Qué tarea más grande? Y como digo, se iban a necesitar muchas cosas que ellos iban a tener que adquirir para poder llevar a cabo esa tarea. Y todavía nosotros en el siglo XXI, estamos ejecutando ese mandato de Jesucristo. Todavía la iglesia de Jesucristo sigue como una gran compañía, como una gran empresa, como una gran corporación, haciendo avanzar el reino de Dios sobre la tierra y completando ese mandato de que tenemos que sujetar a todas las naciones de la tierra al señorío de Jesucristo y a los valores del reino de Dios. Nada menos que eso. Esta próxima semana nosotros vamos a traer a la iglesia nuestra ofrenda gratitud. Y quiero preparar sus corazones para esto. Y de paso, cuando tú quieras, si te cansas, no, como tú quieras, Saúl, gracias, pero sigue adelante hasta que tú sientas. Esta semana, el domingo que viene, yo que sentí del Señor que hoy quería enfocar bien para que ustedes entiendan por qué estamos haciendo esto y por qué usted lo va a hacer. Que usted no venga como un autómata, o que deje de venir porque no está de acuerdo o lo que sea, sino que usted venga y lo haga con un corazón entendido y generoso para con Dios, para avanzar precisamente los intereses del reino de Dios. Y por eso quiero prepararles en avance para ese momento. Y de paso, los que ya han dado sus ofrendas, tendremos algo especial porque mucha gente ya ha dado sus ofrendas con anterioridad. Y también va a haber algo muy bonito para que esos que han dado en avance puedan también participar en una forma muy, muy significativa y se sientan como que están siendo también partes del momento mismo. Algo muy bonito, así que prepárese para eso también. Entonces, sí, esta semana vamos a traer esa ofrenda precisamente porque queremos avanzar el reino de Dios. Entonces vemos aquí y yo voy a hacer la conexión entre por qué es tan importante gente generosa y gente que tenga un corazón generoso, porque yo quiero hablar acerca de eso, de la generosidad para el reino de Dios, de lo importante que es la generosidad para nosotros poder verdaderamente hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Jesús te encarga a los discípulos la tarea de sujetar a las naciones de la tierra a los principios del reino de Dios. Esto es lo que quiere decir la palabra discipular. Haced discípulos de. Eso quiere decir convertir a las naciones de la tierra en seguidores de Jesucristo. Sujetos a su voluntad, dirigiendo sus gobiernos conforme a los principios del reino de Dios. Él les está diciendo,
hagan posible que las naciones establezcan leyes y reglas morales que reflejen los valores del reino de Dios, valores de santidad, amor, justicia, según los define la palabra de Dios. Lo que está pasando en el mundo hoy en día, donde las naciones se alejan más bien de los principios del Evangelio, es precisamente indicio de que a la iglesia todavía le falta mucho por cumplir ese mandato de Jesucristo, de hacer discípulos de las naciones. ¿Cómo iban a lograr los pocos seguidores que Jesús deja en la tierra este gran mandato cuando el Señor asciende al cielo? Bueno, primeramente lo iban a hacer por medio del poder del Espíritu Santo, que Él haría descender sobre ellos, comenzando en el día de Pentecostés, pero también lo harían dedicando sus vidas, sus posesiones y sus talentos totalmente para el avance del reino de Dios. Ellos tenían en su corazón, primero tenían ellos que ser discípulos antes de poder hacer discípulos a otros. Amén. Si usted no es un discípulo, usted no puede crear discípulos. Si usted no vive como un discípulo, usted no puede hacer, porque el discípulo, el maestro lo que hace es que le imparte su ADN espiritual a su discípulo. Y el discípulo viene a ser una réplica de su maestro. Y por eso es que la iglesia de Jesucristo necesita gente que viva como discípulos, verdaderos discípulos. No gente simplemente dominguera que viene a la iglesia y no saben a veces ni siquiera por qué están en la iglesia, sino gente convencida, gente comprometida, gente entregada, gente consagrada, gente sacrificial, que vive como una persona cuya identidad está definida por su relación con Cristo Jesús. Y por eso que se requería que ellos, para poder avanzar el reino de Dios y hacer discípulos a Asia, África, América, China, necesitaban ellos vivir una vida de entrega total de todo su ser para avanzar el reino de Dios. La conquista de las naciones, mis hermanos, la conquista de las naciones para Cristo, su conversión en discípulas de Cristo, requiere, entre otras cosas, una organización bien financiada y muy bien estructurada. ¿Y cuál es esa organización? La iglesia de Jesucristo. Para llevar a cabo esa empresa de la conquista de las naciones se requieren iglesias, y se requiere una iglesia con I mayúscula, muy bien estructurada, muy bien organizada, con una mentalidad de sistema y también financiada para poder llevar a cabo todas las tareas de esa conquista. Sin buenas finanzas, ninguna compañía, ninguna corporación, ningún ejército llega a ser poderoso, próspero o efectivo. ¿Sí o no? Una corporación no puede llevar a cabo sus tareas si no está bien financiada. Y el avance del reino de Dios requiere una organización bien financiada. Y esto, hermanos, quiere decir un pueblo generoso, financieramente generoso para con Dios. Una iglesia que está en la ciudad, como León de Judá, para poder hacer lo que Dios quiere que ella haga y para poder desempeñar su labor en la ciudad, requiere una buena una plataforma financiera adecuada. Y por eso es que nosotros traemos nuestros diezmos al Señor y también pedimos ofrendas para hacer las cosas extraordinarias que nosotros hemos podido hacer. Estaba leyendo esta mañana acerca de los mormones. Una secta que, con todo respeto lo digo, porque la verdad es que son gente admirable en su carácter, en su vida familiar, en su excelencia. Esos jóvenes que usted los ve en la calle, tan limpiecitos, tan bien vestidos, yo diría como fuertes en sus emociones, y tan varoniles los varones y las muchachas también tan especiales, y que son tan prosperados financieramente. Tienen una doctrina falsa. Nosotros como cristianos creemos que están errados a pesar de su sinceridad. Y déjeme decirle algo, que a pesar de que no son una secta tan grande como los católicos o los evangélicos, son uno de los grupos más prósperos y más bien financiados que hay en toda la nación de Estados Unidos. Y una de las claves de la organización mormona es el diezmo.
donde todo mormón que pertenece a la secta mormona se espera que diezme. Eso es un requisito. Es algo absolutamente esencial y ellos lo ven como un privilegio y eso es parte simplemente de la identidad mormona. Todo mormón se supone que diezma. No solamente eso, sino que los jovencitos dan, ¿cuánto es? ¿1 año o 2? 2 años. Después que se gradúan de high school, los jóvenes donan 2 años de su tiempo antes de entrar a la universidad haciendo trabajo misionero en todas partes del mundo. Y por eso crecen y por eso son prosperados. Y qué triste que los que tienen una doctrina falsa tienen más disciplina y más compromiso que nosotros, los cristianos, que tenemos la verdad de Dios. Y hasta que la iglesia de Jesucristo no cambie su manera de pensar, hasta que la iglesia de Jesucristo no esté compuesta de gente que todos están convencidos de que su diezmo tiene que ir al Señor, de que ser cristiano implica un compromiso financiero con el reino de Dios. Y que esta es la forma en que Dios ha establecido y la iglesia de Jesucristo ha dicho, esta es la manera en que nosotros vamos a conducir nuestra finanza. Hasta que eso no suceda, yo creo que la gloria de Dios no va a descender sobre la iglesia como se debe. Y yo animo a mis hermanos a entender esa parte de la vida cristiana y abrazarla con gozo y a saber que cuando tú aceptas el diezmo y aceptas el vivir en generosidad para con Dios, eso quiebra, hermanos, quiebra la dictadura de la pobreza y la miseria en las familias y abre una fuente de bendición y de prosperidad para el pueblo de Dios. Mi hermano, mi hermana, ahora mismo reprende el espíritu de la duda, esos que dudaban, y abraza el compromiso de ser generoso para con Dios. Y esto va, como dice la Biblia, yo abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Yo creo que la prosperidad de Dios caerá sobre el pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios aprenda a dar como el Señor manda en su palabra. Cuando rompamos la carne y le digamos, no te voy a escuchar, cerebro, voy a hacer lo que me dice la palabra del Señor. Y entonces eso permitirá que haya iglesias prósperas, bendecidas, que puedan avanzar el llamado de la gran comisión. Es la única manera. El Señor no tiene otra alternativa excepto nosotros, porque Él no se la permite. No porque Él no pueda, Él podría. Pero Él quiere que nosotros seamos socios y colaboradores de Él en la evangelización del mundo y en la proclamación de la gran comisión. De llevar el evangelio hasta los fines de la tierra, los confines de la tierra. Y eso será llevado a cabo por organizaciones, por así decirlo, iglesias bendecidas, prósperas, donde los miembros de esa congregación están haciendo su parte para que su iglesia pueda llevar a cabo el llamado de Jesucristo. ¿Sabe usted que la Universidad de Harvard, por ejemplo, mire, lo que quiero decir es que toda institución que aspira a la excelencia y a la grandeza requiere una plataforma financiera sólida y miembros que sean extraordinariamente generosos con ella. Y les quiero dar un ejemplo, la Universidad de Harvard. ¿Cuántos han oído hablar de la Universidad de Harvard? Es la universidad más excelente, más grande, más respetada, más poderosa, más próspera, más exitosa que hay en el mundo. Y sabe que, por ejemplo, la Universidad de Harvard tiene un fondo financiero, lo que llaman el endowment, una base, una reserva financiera. ¿Cuánto dinero usted cree que tiene Harvard en su reserva financiera? Escuche esto, 36 billones de dólares. 36 B con B, no con M. 36 billones de dólares en su reserva. Eso es más grande que el fondo nacional de muchas naciones de la tierra. Una universidad que está aquí a la vuelta de la esquina de nosotros, su fondo financiero 36 billones de dólares, además de una planta física y un real estate, unos bienes raíces que son multibillonarios. 36 billones de dólares. Todo ese dinero, escucha esto, ha sido dado por gente generosa que se identifica con los valores y los propósitos educativos de esa gran institución.
No, no es que ellos, no, es donativos de los mismos graduandos de la universidad que han ido a ser gente bendecida, prosperada, y algunos de ellos han sido estudiantes de beca que han salido, se han hecho multimillonarios y billonarios, y entonces en gratitud a su alma mater donan dinero. El sábado leí yo, ayer mismo por la mañana, leyendo las noticias, me enteré que el billonario John Paulson, un financiero, un hombre financiero muy próspero, donó, ¿sabe cuántos? $400 millones a Harvard. Le acaba de donar $400 millones a la universidad para que la universidad fortaleciera su departamento de ingeniería. $400 millones. Su fortuna es como de $19 billones. Así que para él dar 400 millones es como para nosotros dar $200. Pero él, en gratitud por lo que la universidad había hecho en su vida, que le dio los conocimientos que él necesitaba para adquirir su fortuna, decidió donarle a Harvard $400 millones. Y este donativo de él, de John Paulson, es parte de una campaña financiera que Harvard cada rato está, porque yo fui estudiante en Harvard, y déjeme decirle que desde el 79, cuando yo entré a la universidad a estudiar, haga la matemática de paso, cuando yo entré al programa doctoral de Harvard, hasta este día Harvard no ha terminado de hacer campañas financieras. Siempre están inventándose algo nuevo para levantar dinero. La gente dice, que en León de Judá o que en tal iglesia, mire, el mundo secular pide más que las iglesias. Y por eso son prosperados. Y tiene gente muy generosa. Pero ese donativo de John Paulson es parte de una campaña que tiene Harvard actualmente de $6.5 billones. Una campaña financiera que ellos han estado llevando a cabo en los últimos 2 años. De $6.5 billones que quieren levantar para mejorar sus facilidades, sus departamentos y todo eso. Y ya en promesas y en donativos tienen $5 billones. Y están exactamente al día de sus proyecciones para terminar la campaña financiera. $6.5 billones. Y ya tienen 5. Y Harvard, como Princeton, como todas las grandes universidades, tiene un departamento inmenso solamente para pedir dinero, continuamente. Yo le puedo decir, a mí me llegan continuamente cartas. Y los pobres, ellos no saben a quién le están pidiendo porque no han... Yo mi dinero se lo doy al reino de Dios y gloria a Dios. Mire, déjeme decirle, yo estoy agradecido. Digo esto para ser íntegro también. Yo le agradezco que a través de los años, desde que yo tenía 18, 17 años, yo he sido beneficiario de poder estudiar en las mejores instituciones académicas del mundo. Y siempre me han pagado gente generosa. Siempre he estudiado por becas. Nunca tuve que pagar un centavo de mis estudios. Gente generosa que donó dinero para que gente como yo, de escasos recursos, pudieran estudiar en estas universidades. Yo siempre he interpretado, ¿sabes qué? Bueno, ese dinero yo lo recibí para avanzar el reino de Dios y dedico mi vida en un sentido, respondiendo a eso, avanzando, sirviendo al reino de Dios, sirviendo al Señor. Y mi dinero yo lo doy al reino de Jesucristo. Y bendigo esas instituciones que yo sé que van a ser bendecidas porque bendijeron a un hijo de Dios y un siervo del Señor. Y serán bendecidas. Pero lo que quiero decirles es que continuamente a mi casa llegan continuamente cartas de un levantamiento de fondos, una actividad en Boston, en New Jersey, en Nueva York, donde sea, de estas instituciones donde yo he estudiado, pidiendo dinero. Y lo hacen con toda libertad y con toda elegancia. Yo quisiera los millones de dólares que ellos invierten solamente en mandar información y mantener a los graduados de Harvard y de Princeton y de todas estas universidades motivados y conectados con su institución para que la amen y vayan a sus reuniones anuales y se mantengan emocionalmente conectados a su institución, orgullosos de ella y de su poderío y que den dinero para mantener esas universidades avanzando. Hermanos, eso es lo que debe hacer la iglesia de Jesucristo también. Eso es lo que tratamos de hacer aquí en León de Judá.
La iglesia es una institución también que tiene unos propósitos bien claros y requiere hombres y mujeres que son beneficiados de lo que la iglesia da, que sean generosos también y den para el avance del reino de Dios. Lo único que puede asegurar el avance y la efectividad de la corporación Jesucristo aquí en la tierra es la generosidad del pueblo de Dios, lo cual incluye la generosidad financiera. Por eso la Biblia alaba a los generosos de corazón. Los generosos de corazón. Quiero, aunque sea, tomar un par de textos para que usted vea esto. Cómo se alaban los generosos del corazón. Miren Isaías 38. Porque después de todo eso es lo que yo quiero animarles a ustedes, hermanos. Que toda su vida sean generosos de su corazón y que le enseñen a sus hijos a ser generosos de corazón para el reino de Dios. Isaías 32. Versículo 8. Y este me encantó. Este versículo me tropecé con él haciendo preparación para este estudio. 32:8 Isaías dice: pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros podemos decir que nuestro corazón es generoso y por lo tanto siempre estamos pensando generosidades? Siempre estamos pensando cómo bendecir a alguien. Esta misma mañana, mientras yo venía hacia la iglesia, mi esposa y yo estábamos hablando acerca de cómo bendecir a nuestros familiares financieramente, en ciertas necesidades que hay en la familia extendida. Y nos pone en presión a nosotros. Pero yo siento que si Dios me da, yo tengo que ser generoso, tenemos que ser generosos con nuestros padres, nuestros hijos, nuestros nietos. Yo he sido puesto en la tierra para ser generoso, hermano. Tú también. No seas miserable, no te agarres de tu dinero. Pon tu dinero a correr y tú verás cómo Dios te bendice. Adopta una actitud de generosidad. Dice la Biblia: el generoso pensará generosidades y será exaltado. Dios te alabará. Dios se gozará en llamarte su hijo. La tierra es preservada por gente generosa. Este mundo mantiene su luz porque hay gente generosa. Proverbios capítulo 11, 24 y 25. Proverbios 11, 24 y 25. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Eso es una clave. Reparte y tú vas a recibir más en vez de menos. Mucha gente dice: no, si yo reparto y doy voy a tener menos. No, tú repartes, te van a dar más. Dice: y hay quienes retienen más de lo que es justo. Hay quienes retienen, agarran más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Muchas veces el agarrarnos y el retener, en vez de poner a correr las riquezas de Dios, lo que eso hace es que más bien produce pobreza en nosotros. Porque es que la clave en el reino de Dios, todo es como diferente. El que da recibe más, el que retiene se pierde, así dice la palabra. Pero aquí mire lo que dice el versículo 25. Dice: el alma generosa será prosperada. Diga conmigo: el alma generosa será prosperada. Oh, si tu alma es generosa, pero tiene que ser tu alma, tiene que ser el asiento de tu voluntad. Si es simplemente algo que te pegan con scotch tape cada vez que el pastor predica un sermón, no, tu alma tiene que ser generosa. Tenemos que cambiar el programa interior de nuestro ser, la esencia de nuestra personalidad. Dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Aleluya. Nuestros hijos, nuestros descendientes serán bendecidos por la generosidad nuestra, ¿sabe? Hay nietos y bisnietos que están siendo prosperados hoy y ni siquiera saben que un abuelo, un bisabuelo fue generoso para con Dios en generaciones antes de ellos. Y ahora se están beneficiando de la bendición de sus antepasados. Siembra para la bendición de tus descendientes. En Éxodo capítulo 35, otro pasaje que señala la generosidad. Éxodo 35, 5. Dice: tomad de entre vosotros ofrenda
para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Esto fue la ofrenda que colectaron para construir el tabernáculo cuando estaban en el desierto. Y el Señor dice, hey, tomen entre vosotros ofrenda para Jehová. Y todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Dios quiere que sean los generosos de corazón los que le den. Dios no quiere a nadie que dé por tristeza, dice, o por obligación. Tiene que ser por un corazón generoso. Y podría añadir otros versículos porque los hay, pero no quiero, el tiempo corre y quiero tocar otros puntos antes de terminar. Ya voy en la última parte de esta presentación. Pero hay muchas ocasiones en que la Biblia alaba a la gente generosa para con Dios, para con su prójimo. La gente que vive un estilo de vida generoso, que cuando escucha una oportunidad, enseguida, yo doy gracias por mi hermana Margarita y por Oscar, su esposo, y tantos de ustedes, que desde que hicimos este llamado para esa ofrenda de gratitud, ni siquiera quisieran esperar hasta el próximo domingo, sino que enseguida se abalanzaron a dar su ofrenda. Y a mí la gente que más me edifica mi corazón y me bendice son aquellos hermanos que cuando a veces uno hace una petición de una ofrenda y lo hace con cierto titubeo, ellos son los primeros que me animan a pedir en el nombre del Señor y para el reino de Dios y me consuelan y me animan y me fortalecen en ese propósito. Qué lindo es eso, hermanos. Una iglesia que tiene gente así generosa es bendecida y puede hacer grandes cosas para el reino de Dios. Cada vez que vienen visitantes a León de Judá, sobre todo pastores y gente de experiencia ministerial, no fallan jamás cuando vienen a este santuario en manifestar su admiración por nuestro santuario y por los otros edificios que nosotros hemos podido adquirir con la ayuda del Señor. Y cada vez que, como ayer mismo en una boda que yo estaba celebrando acá, sábado en la tarde, y lo estaba oficiando con 2 pastores haitianos, y nos sentamos allí antes que comenzara la ceremonia. Y mientras estábamos esperando a que llegara todo el mundo y se preparara la comitiva nupcial y todo eso, ellos admiraban el santuario. Y me hablaban de sus propias dificultades que estaban teniendo, que habían tenido en edificar un santuario que ellos quisieron, pero no pudieron porque la ciudad y el vecindario no se los permitió. Y admiraban este lugar y alababan la belleza y el orden de este espacio acá. Y yo les puedo decir que son decenas de personas continuamente cuando entran a este lugar. El jueves mismo vino una persona muy distinguida que es un conferenciante muy famoso en el Evangelio, que viaja por muchas naciones predicando precisamente esto del discipulamiento de las naciones. Dennis Peacock y su esposa, gente muy especial, y Paul Jaley, tremendo hombre de Dios también. Y cuando llegaron, se sentaron allá en mi oficina, lo primero que dijeron, no queremos irnos sin ver el nuevo santuario de la iglesia. Y yo pude alardear de lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. Y cuando entraron acá, se quedaron admirados. Y son gente que viajan por todas partes y ven santuarios más lujosos y más grandes que este. Pero alabaron este lugar y yo siempre hago 2 cosas cuando la gente alaba estos espacios. Primero, le doy la gloria a Dios y le doy gracias al Señor que ha sido tan generoso con esta iglesia a través de décadas y que nos ha librado precisamente de muchos de los dolores y los fracasos que otros pastores han tenido cuando han tratado de edificar un santuario en la ciudad. Dios nos ha librado de tantas dificultades, hermanos. Yo no les puedo decir en estos 20 años de construcción cómo Dios nos ha sacado de tantos aprietos, peleando con grupos que odian la iglesia por su posición moral, peleando con las reglas de la ciudad, peleando con el Departamento de Inspecciones, peleando con el Boston Redevelopment Authority, peleando con el Board of Appeals, on and on and on. Y el Señor nos ha librado de la boca del león una y otra vez y nos ha permitido tener estos hermosos lugares. Pero lo segundo que yo hago, primero alabo al Señor y lo segundo que hago, ¿sabe qué? Es que doy gracias por la iglesia. Y en el sentido general de la palabra, alabo a mi congregación también.
la cual ha hecho posible financieramente estos excelentes edificios que nos permiten hacer todas las cosas extraordinarias que nosotros hacemos cada día en esta ciudad. Le doy gracias al Señor porque esta iglesia ha dado millones de dólares, hermanos, a través de 20 años de construcción. Ustedes, trabajadores, inmigrantes, maestros, trabajadores sociales, amas de casa, obreros, han dado sacrificialmente para hacer posible estas hermosuras y esta planta que sirve como un motor de energía para bendecir a la ciudad y que todavía no hemos visto todo lo que Dios va a hacer a través de esta congregación. Pero es porque ustedes han sido generosos de corazón y cada vez que hay un llamado ustedes dicen amén, aquí estamos. Los generosos de corazón se incorporan y eso es lo que tenemos que hacer continuamente si queremos lograr la meta de evangelizar a las naciones y evangelizar esta ciudad y ver la gloria de Dios. Yo creo que Dios tiene propósitos que solamente estamos comenzando a ver lo que Dios va a hacer a través de este pueblo. Estamos al borde de entrar a la tierra prometida. Nosotros estamos todavía, no hemos entrado a Canaán. No voy a decir que hemos estado en el desierto porque Dios ha hecho muchas cosas. Pero sí, en un sentido sí, hemos estado comiendo maná porque ahora Dios nos entra a la tierra que fluye leche y miel. Y Dios nos ha bendecido con maná. Tenemos lo que necesitamos. Vivimos ajustados, eso sí. Y hacemos cosas, pero ahí yo estoy anticipando el día en que Dios va a abrir las ventanas de los cielos y que va a bendecir esta congregación. Y vamos a tener suficiente para hacer cosas extraordinarias y grandiosas, más allá de lo que ya hemos hecho. Y por eso yo deseo, yo siento que una de las cosas, y esto yo no lo tenía anticipado originalmente, que es que esta ofrenda, yo quisiera que fuera como una pedrada contra la mezquindad. Que fuera como nosotros ancharnos y decir, no, nosotros vamos a venir y expresar nuestra gratitud al Señor y vamos a dar al Señor. Yo lo voy a hacer como un ejercicio de generosidad para con Dios. Y vamos a prepararnos y vamos a bendecir, vamos a sembrar para el futuro financiero de nuestra iglesia. Pedirle al Señor que abra una brecha de prosperidad y de bendición para que esta iglesia pueda hacer cosas aún mayores. Para gloria de Dios y para avance del reino de Dios. Y voy a concluir con esto. Ya voy a concluir aquí. Les animo después, léase, porque no quiero matar ya donde estamos. Pero después en su estudio esta semana, léase 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 1 al 5. Si usted quiere, apúntelo allí. 2 de Corintios 9, del 1 al 5. Donde usted verá al apóstol Pablo batallando y preparando una ofrenda que él quería colectar para ayudar a los pobres de la iglesia. Y él les envía una carta, la segunda carta a los Corintios, en parte para preparar el corazón del pueblo. Para que cuando él llegue a colectar la ofrenda, dice, para que no parezca, primero para que no nos llevemos el chasco de que ustedes no tengan el dinero preparado, la ofrenda preparada. Y segundo, para que no parezca como que lo estamos forzando a hacer las cosas, sino que queremos que ustedes estén preparados en su corazón, dice él. Y que lo que ustedes den, lo den como de su generosidad y no de obligación. Porque esto de levantar fondos para el avance del reino de Dios ha sido parte de la vida de la iglesia desde los comienzos mismos de Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo dependía de la generosidad de mujeres ricas y de otros que costeaban su ministerio. Aunque él hubiera podido inventar dinero y crearlo si él hubiera querido, pero no. Desde el principio el reino de Dios ha avanzado por medio de la generosidad de hombres y mujeres que creen en los propósitos del reino de Dios. Y yo quiero animarte así para que tú prepares que vengamos como un pueblo sublimemente comprometido con el reino del Señor. Yo sé que Dios va a hacer algo muy especial a través de esto. David, no sé, tú cambiaste de lugar, es que tenías algo especial. Bueno, amén. Está bien. Pues hermanos,
Tomemos un segundito, baje ahí su cabeza un momento, cierre sus ojos, piense en lo que usted ha escuchado. Todos podemos dar algo. Todos podemos dar algo por lo que Dios ha hecho en nosotros. Mi deseo sería que nadie se quedara sin ser parte de este hermoso esfuerzo de bendecir el reino de Dios por medio de una ofrenda generosa que va a bendecir a su iglesia y la va a capacitar mejor para continuar haciendo su obra. Que yo quiero embellecer esta iglesia hasta que cada pulgada de ella y de su propiedad refleje la excelencia, la belleza, el orden del reino de Dios. Y no solamente en nuestra planta física, sino también nuestros programas, nuestros servicios, los equipos que usamos para todo, para la música, para la proyección, para la evangelización que va a venir dentro de poco, el discipulamiento, el entrenamiento de nuestros hijos, el sostenimiento del personal ministerial que esta iglesia necesita, el manejo de las finanzas y la administración, que nuestra iglesia refleje, como dice nuestra visión, los mejores valores del reino de Dios. Y que seamos nosotros causa de admiración, no para nosotros, sino para gloria del nombre de Jesús, para crédito del reino de Dios, y para que la gente al vernos a nosotros prosperar diga: Dios es fiel, Dios es verdadero. Pues cuando la gente allá afuera ve un pueblo bendecido, entonces la gente dice: Dios es real, Dios es verdadero. Bendecido en todas las maneras. ¿Quién quiere ser generoso para con Dios? Adopte una mentalidad generosa. Adopte una vida de generosidad. Ahora mismo diga: yo voy a ser un alma generosa. Yo voy a ser un elemento de generosidad en la tierra. Donde quiera que yo vaya, la bendición de Dios va a ir conmigo y yo la voy a distribuir a mi iglesia, al reino, a mis familiares, a mis seres queridos, a los que no tienen. Yo voy a ser un canal a través del cual corra la bendición de Dios. Y yo confieso que cuando yo sea de bendición a otros, Dios me bendecirá a mí también, para que yo siga siendo de bendición a los demás. Y voy a vivir con esa ética todos los días de mi vida. Y mi primera lealtad será hacia el reino de Dios y hacia la iglesia que Él ha instalado para que avance los intereses del reino de Dios. Gracias, Señor. Padre, ahora mismo nosotros hacemos nuestra confesión delante de ti. No solamente este próximo domingo, sino el resto de nuestras vidas, de ser un pueblo generoso. Más le pido, póngase de pie y terminamos. Póngase de pie en el nombre del Señor como un acto de compromiso con Dios. Y dígale: Señor, dame la fortaleza de voluntad y la disciplina y la gracia para ser generoso con otros. Y ser generoso sobre todo contigo, con tu reino, con tu iglesia. Yo me comprometo a ser un instrumento que tú uses para el avance de tu reino ahora y siempre. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Gloria al nombre de Dios. Gloria a su nombre. Amén. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos. ¿Hay algún coro por allí que tengan ustedes en términos así de que nos hable acerca de esa generosidad? ¿Tienes algo? Ok, tremendo. Pues hermanos, yo les bendigo en el nombre del Señor. Yo me siento privilegiado de pastorearles, ¿sabe? Porque todos son un pueblo especial. Y será para mí siempre. Mientras ustedes me quieran, yo estaré pastoreándolo con mucho gusto. Es un privilegio servir al Señor juntos. Dios me les bendiga.